que entramos, hemos transitado los protozoarios, hemos transitado los helmintos planos, y ahora vamos a hablar aquellos nematelmintos o nematodos, llamados así porque son gusanos cilíndricos, ¿sí? Entonces, en el día de hoy, lo que vamos a conversar un poquito es justamente sobre los gusanos cilíndricos, que ya están viendo ustedes que hay dos grandes grupos, dentro de ellos los geohelmintos y los no geohelmintos. De esto se trata la charla de hoy y vamos a ver realmente cómo estamos. Bueno, lo que los caracteriza a todos estos helmintos, sean de diferentes tamaños, pero todos van a ser cilíndricos, todos tienen simetría bilateral, si trazo una línea media, por el medio son idénticos, eso significa el tamaño es variable, no solamente es variable entre un nematelminto y otro, sino que una de las cosas características es que el tamaño varía entre el género, acá hay sexos separados y dimorfismo sexual. Todos los nematelmintos, no así se acuerdan en el caso de los platelmintos. Entonces, el tamaño es variable e incluso varía entre el macho y la hembra, con una característica, una particularidad que casi siempre, o siempre, la hembra tiene un tamaño mayor que el del macho. Y además, bueno, tiene un saco musculocutáneo que lo rodea y después tiene toda una cavidad pseudocelómica. Estas son características propias de estos helmintos, ¿sí? Decíamos que tenemos dos grandes grupos. Los dividimos en realidad con fines didácticos para que ustedes los entiendan. Y siempre que los dividimos es además con el fin de la práctica. En el día de mañana, ¿qué me tengo que acordar? Siempre lo que decimos es de dónde se contagió, cómo sigue el ciclo, a quién contagia este ser humano que tiene este helminto. Entonces, el hecho de que nosotros les digamos, ojo, todo este grupo son geohelmintos, va a tener un significado. Y estos otro, ¿para qué? Para cómo se contagian, para cómo cortar ese ciclo. Para eso se los divides así. Fíjense ustedes que vamos a comenzar con los amarillitos, vamos a comenzar con los geohelmintos. Hay geohelmintos que afectan a los hombres, son propios del hombre, el hombre es el huésped definitivo, como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura o tricocéfalo, las uncinarias, dentro de ellos la Ancylostoma y el Necator, y el Strongyloides hetercoralis, ¿sí? Estos 4 grupos de parásitos ustedes los van a relacionar pensando siempre que el hombre es el huésped definitivo. Y hay 2 geohelmintos más que afectan también al ser humano, pero no son propios del ser humano, sino que de los perros y de los gatos, y son los que nos causan la larva migrante cutánea, o sea, la Ancylostoma brasiliensis, y el que causa la larva migrante visceral, o sea, el Toxocara canis o cati. Muchos nombres, muchos líos, vamos a tratar de aclararle cada uno de ellos. Lo que les tiene que quedar claro es que todos estos parásitos tienen una cosa en común, que tienen parásitos intestinales del grupo de los helmintos cilíndricos, pero que tienen un pasaje obligado por tierra. Por eso geohelminto. Si tienen un pasaje obligado por tierra para cumplir su ciclo de vida, qué importante va a ser tenerlo en cuenta cuando hablemos de cómo me contagié, cuando hablemos de cómo cortar ese ciclo, o cuando hablemos de cuáles serán las condiciones que llevan a que este parásito esté afectando a mi paciente. Al igual que las otras entidades nosológicas, su patología depende de muchos factores. Siempre hemos visto eso en parasitología. El primer día, cuando ustedes pueden entrar a la clase de generalidades, y yo ya les expliqué este cuadro de la OMS, en donde, con más razón ahora, fíjense, un parasitado defecando, ¿cómo va a influir las costumbres higiénicas y prácticas sanitarias? ¿Cómo va a influir la carga parasitaria, todo lo que depende del parásito, el número, la virulencia, la capacidad, y cómo va a depender la otra barrerita de cuál era el estado inmunológico de mi paciente, cuál era su estado nutricional y entre otros, que son las cosas que van a determinar que finalmente el parásito pueda lograr su cometido y enfermar a un paciente, el parásito pueda quedar como comensal y el paciente sea un paciente simplemente infectado, o nunca se logre esa transmisión y esa infección, porque estas barreras fueron muy buenas y el paciente sea un paciente sano, a pesar de estar con la exposición a un helminto infectante en este caso, ¿sí? Bueno, y ahí decíamos que tenía mucho que ver las características regionales. En las regiones que se dan mucho los geohelmintos, lógicamente, son las regiones tropicales o subtropicales de todo el planeta, de todo el mundo, obviamente las que están en rosadito. Y en nuestro país, en nuestra provincia, nosotros ubicamos a los lugares más adecuados para tener geohelminto a toda la franja del centro de la provincia, o más tirando a la zona oeste, en donde nosotros tenemos la zona del pedemonte y las zonas húmedas. Poco geohelminto encontramos para la zona que limita con Santiago del Estero, o sea, hacia el este, porque tenemos zonas más secas. Entonces, si ustedes tienen que ver que sus pacientes generalmente van a ser oriundos o van a convivir en estos lugares con características geográficas y de viviendas como estas, que este es un patio de una casa de Famaillá, que hemos visitado en ocasiones de algún trabajo, y es una casa común, habitual, de tantos lugares que vive la gente, de tantos asentamientos, de tantos lugares precarios, por supuesto, en donde esto es la cocina, donde por acá veo el baño, y acá tenemos conviviendo la humedad, la eliminación mala del agua, de las excretas, los animalitos, acarreadores y demás. Entonces, dándose esto de que estamos en lugares húmedos con estas características de las viviendas, y no es nada infrecuente que nosotros tengamos la prevalencia de esta parasitosis. ¿Por qué son importantes? Fíjense en esto que también se los pusimos en la clase de generalidades, pero en ese momento por ahí no entendíamos mucho de qué hablábamos.
era que se las considera los geomintos también en litiasis transmitidas por el suelo. ¿Y por qué nos importan mucho? Porque fíjese que en todo el mundo aproximadamente 1.500 millones de personas, o sea, 24, 25, un cuarto de la población del mundo, están infectadas por algún tipo de minto transmitido por el suelo. Para que ustedes vean la gran distribución geográfica que tiene, ya vieron el mapa en todos los lugares donde se pueden dar. Muy bien. Nosotros vamos a empezar con algunos de ellos y vamos a comenzar con este que se conoce como Trichuris trichura, se llama así. Les digo ahora, y de paso, para que hasta nosotros por ahí nos olvidamos. Cuando nosotros escribimos un nombre de un parásito, el primero va con mayúscula, el segundo va con minúscula, y siempre se escriben en cursiva. Entonces, por eso lo pongo acá para que me acordara y les recalcara, porque cuando ustedes por ahí suben los trabajos, los suben y no se fijan en ese detalle del nombre del parásito. Bueno, este parásito se llama Trichuris tricocéfalo. No tiene 3 cabezas, no tiene ¿por qué se lo llama así vulgarmente? Porque su extremo anterior o extremo cefálico es muy delgado como un cabello. Entonces fíjense ustedes que es como un látigo, también se lo conoce como parásito látigo, y fíjense que largo y finito es el extremo cefálico. El extremo caudal es recto y no se enrolla en la hembra y es enrolladito en el macho. Eso es lo que lo diferencia y que el tamaño es un poquito mayor el de una hembra que el de un macho. Y este es el huevo del trigocéfalo. ¿Por qué son importantes los aspectos morfológicos? Este huevo o forma infectante es la forma de resistencia, es la que va a estar en el medio ambiente y va a ser la forma que va a ingresar por alimentos o bebidas o manos contaminadas, y este es el aspecto que toma cuando ya se encuentra en el intestino del hombre. Este es el parásito adulto y esta es la acción patógena que la ejercen justamente haciendo uso de este extremo cefálico, que es el que introducen en las vellosidades del intestino grueso, va al detalle para que nos vayamos acordando, y de esa manera se alimenta llegando hasta los vasos de la submucosa, y son parásitos que son hematófagos también. Entonces, se fija de esa manera y es una de las cosas que consume del organismo es sangre. Y a su vez, por el largo que tiene este extremo cefálico, es un permanente irritante permanente de esa mucosa que está parasitada. Y como siempre, decíamos la barrerita del número, la carga viral, en este caso carga parasitaria. Si yo tengo un solo tricocéfalo introducido dentro de la mucosidad, de la vellosidad, probablemente de la mucosa no va a haber ninguna sintomatología. Pero justamente a partir de 800 o 1000 tricocéfalos se considera que el paciente ya no puede no estar sintomático, y uno de los síntomas que tiene, además de lo que ya vamos a ver, acuérdense, es una anemia. ¿Por qué? Por el permanente consumo del número de parásitos elevados. Bueno, y la forma infectante, ¿qué es esta? Vamos a ver características de su ciclo biológico. Este es el huevito infectante, pero este es el huevo infectante. No es el recién emitido por una persona que defeca que tiene trichura o tricocéfalo. ¿Por qué? Porque es un geohelminto. Entonces, como es un geohelminto, el huevo recién emitido, no tiene, después a partir de las blastómeras, se van formando ya en la tierra y se produce la larva adentro. El huevo infectante es el que va a ir con el alimento o el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo un contacto directo si yo defequé, me ensucié y me toqué o contaminé el vaso del que está viviendo conmigo. Necesita el pasaje obligado por tierra y eso lo caracteriza. Eso es para que, por ejemplo, tengo una consulta, mi hijo tiene tricocéfalo, está durmiendo con el hermanito, ¿lo va a contagiar? Entonces ustedes le dirán, si toma el mismo agua, el mismo alimento, puede ser, porque le va a llegar esta forma infectante, pero no es contagio directo, persona a persona, porque necesita ciclar por la tierra. ¿Se entendió? Entonces, es prevalente, hay entre 500 y 800 millones de personas infectadas en todo el mundo, y tiene una característica que pone entre 2.000 y 6.000 huevitos por día por cada hembra. Entonces, lógicamente, dependerá del número de hembras que tengamos, la posibilidad de que se produzca, se puede hacer fácil o no el diagnóstico, y también la clínica. Obviamente ingresa el huevo larvado, ya ustedes estudian el ciclo, salen, se diferencian macho y en hembra, se produce la cópula, la hembrita pone los huevitos, y así como cualquier ciclo. El ciclo solamente se da en el intestino. ¿Qué produce? Produce o nada, porque si el número es pequeño puede estar totalmente asintomático, dolor en el marco colónico, porque ese es el lugar que elige, un cuadro de disentería, vamos a entonces acordarnos cuando hablamos de amebas y cuando hablamos de Balantidium y nos quedaba un helminto que también podría producir, bueno, acá viene, y además este tricocéfalo sí lo tenemos endémicamente en nuestro medio, y produce, por eso que les decía, de la irritación permanente del intestino, esa sensación de pujo y tenesmo. Pujo, quiero defecar, no defeco nada, porque en realidad no es que esté queriendo defecar, sino que es la irritación de las paredes, y el tenesmo, esa insatisfacción con ganas de querer seguir defecando, y es en realidad la mucosa la que está dentro de la ampolla y no es materia fecal. Muchas veces por el intenso
parasitismo y por mucho pujo y tenesmo se puede producir lo que se conoce como prolapso de la mucosa rectal. Se da vuelta, se vierte la mucosa del recto de tanto de hacer fuerza y ustedes pueden ver perfectamente en esta mucosa vertida cómo están fijados, anclados los trichuris acá, ¿sí? Bueno, eso es más o menos un cuadro extremo y dependiendo del número. Si no, probablemente lo más común que nosotros vemos en nuestra práctica diaria es encontrar pacientes asintomáticos y ser hallazgo, el de los huevos, que como son patognomónicos, no hay que hacer ningún otro tipo de estudio. Veo huevos con 2 mamelones en la punta, son huevos tricocéfalos. Vean bien los videos y las clases que le da la doctora Laura y Aníbal, Dayana y Lourdes, porque ellos les explican esto, de qué característico y qué fácil con encontrar un huevito yo ya hago diagnóstico de tricocéfalo. Entonces, en nuestro medio, la causa parasitaria de disentería probablemente pueda ser más por trichuris trichura que por ameba si nunca viajó, que por balantidio si nunca estuvo en contacto con deyecciones de cerdo. Muy bien, entonces el diagnóstico, adelantándome siempre, es o lo veo al parásito, que en este caso es solamente cuando se produzca salida de la mucosa o a veces en la caca del paciente, o buscando los huevos en la materia fecal, que como son característicos patognomónicos, listo. El tratamiento, mebendazol o flubendazol o albendazol. Tienen para elegir los tratamientos, tienen, cuando son más niñitos, por ahí elegimos el mebendazol porque tiene menos toxicidad, tiene menos absorción y más grandecitos, a partir de los 2 años recién podemos usar el albendazol en dosis de 3 días. Lo que importa mucho acá es la profilaxis. ¿Por qué? Si yo mando de nuevo a mi paciente con una geoendometriosis de nuevo a su lugar y no indago sobre eliminación discreta, agua que consume y se le explica el ciclo biológico, pues tendremos un paciente que en reiteradas oportunidades ingresará por cuadros de uno u otro tipo. Por